Hola, hoy vamos a ver el nodo de fórmula en LabVIEW. Este es un nodo práctico basado en texto que puede utilizarse para realizar operaciones matemáticas en el diagrama de bloques, en comparación a cómo lo hemos venido haciendo en ejemplos anteriores. Ahora no se está poniendo los bloques de cada una de las operaciones matemáticas, sino que va a ser en base a texto. Vamos a paleta de funciones, a un lazo while. Voy a crear un control para salirme del ciclo. Luego nos vamos a paleta de funciones, a estructuras, y acá está el nodo de fórmula. Lo creo. Luego voy a hacer un ejemplo de la ley de Ohm para calcular corriente. Voy a necesitar dos controles numéricos y un indicador numérico. Vamos a tener voltaje, resistencia y la corriente. Luego me voy al nodo de fórmula y voy a crear dos entradas. Una se va a llamar V, otra R, y creo una salida que va a ser una I. Conecto mis controles numéricos a las entradas y mi indicador a la salida. Luego vamos a poner que I es igual a voltaje sobre resistencia, y no se les olvide poner el punto coma. Es muy parecido al lenguaje C. Vamos a poner un ejemplo: 10 volts sobre una resistencia de 100 ohms, y me va a dar una corriente de 0.1 amperes o 100 miliamperes. Vamos a hacer un ejemplo más complejo. Voy a calcular la corriente colector de un transistor BJT. Si un día tienen cables sin conectar, solamente le pueden dar control V y se los va a eliminar. Voy a eliminar esta entrada y voy a tener acá voltaje base emisor y mi corriente de colector. Voy a llamar voltaje base emisor y corriente de colector. Antes de esto voy a crear dos constantes flotantes. Una que se va a llamar IS, que es la corriente en inversa en saturación, que le voy a poner un pico ampere, punto y coma. Y luego creo otra constante que va a ser voltaje térmico igual a 25 miliamperes, que va a ser a temperatura ambiente, punto y coma. Y ahora sí, hice igual a IS por, abro paréntesis, exponencial del voltaje base emisor sobre el voltaje térmico menos 1, punto y coma. Acá voy a poner 0 y corro mi programa. 0.1. voy a detener tantito, acá no se alcanza a ver bien la corriente.
me da un valor muy pequeño de 5.35 por 10 a la menos 11 amperes. Si sobrepaso los 0.7 va a haber una corriente mayor que va a ser 1.44 amperes, y ya si le pongo un volt debe ser muy grande la corriente. Voy a parar este programa. El nodo de fórmula puede aceptar versiones basadas en texto de las sentencias if, while, for y do. También se pueden realizar las sentencias switch, que son muy familiares para los que programan en lenguaje C. Vamos a hacer un ejemplo de una condicional con un if y de un ciclo con un for. Vamos a empezar. Le voy a cambiar el nombre a la entrada, voy a poner B, perdón, A, y la salida B, igual acá, A y B. Voy a crear una condición if, paréntesis, si A es menor a 10, abro llaves, B me va a dar un valor de 1, punto y coma, cierro la llave. De lo contrario, B va a ser igual a 0. Vamos a correr el programa. Como A es 1 y es menor a 10, pues me va a dar una B de 1. Y así hasta llegar al 10. Como 10 ya no es menor a 10, pues B va a ser igual a 0. Este es un ejemplo de una condicional. Vamos a hacer un ejemplo ahora con un ciclo. Voy a crear una variable llamada i y luego pongo for y voy a poner a inicializar esa variable con un valor de 0. Luego voy a poner la condición que va a mantenerse en el ciclo. Si no se cumple esa condición, pues se sale del ciclo. Le voy a poner 10 también, y esta va a incrementarse en 1 cada vez que se corra el ciclo. Ahora pongo que B es igual a A más I y cierro. Voy a crear otra salida y va a ser para saber a cuánto, a qué valor, en qué valor se queda ahí. Pongo un indicador. Y vamos a correrlo. Tengo un error ahí. Vamos a ver qué puede ser. Era una llave. Y ahora sí, si tengo un 14 y se repitió 10 veces sí, pues me va a dar 23 la suma. Recuerden que y empieza en 0, ¿va? Entonces no se cuenta ese primer valor. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.